A continuación vamos a trabajar con el tema número 7, sistema hidroneumático. Los objetivos a cumplir son los siguientes. Primero, diseñar la distribución. Segundo, determinar la potencia de la bomba y del motor. Y tercero, determinar el volumen requerido del tanque hidroneumático. Para esto es importante e imprescindible que ustedes revisen el capítulo 13 de la norma sanitaria 4044, el cual se refiere a este sistema. Ahora, ¿por qué usar un sistema hidroneumático? ¿Recuerdan de los temas anteriores? Específicamente el primer tema donde se habló las condiciones que se requieren para seleccionar un sistema, con los cuales son presión, servicio continuo o discontinuo y la altura de la edificación. Cuando tenemos presión insuficiente o cuando el servicio es discontinuo, se requiere un sistema hidroneumático. Además de eso, en comparación con un sistema de combinación de tanques, este es preferible en el sentido de que usar un tanque elevado es antiestético o puede resultar antiestético. Y además de eso puede generar problemas estructurales debido al punto de vista sísmico, como de recargo de la estructura debido a la existencia de un volumen de agua sobre la edificación. Les presento a continuación el esquema de un sistema hidroneumático. Este es un esquema muy básico para ver cuáles son los elementos que componen este sistema. Iniciamos con lo que es el medidor y la aducción por gravedad que no aparecen en el esquema. Sería el medidor acá, tenemos la aducción por gravedad que se encarga de llenar por gravedad mi tanque subterráneo, como en este caso lo estoy indicando. Tenemos entonces el tanque subterráneo, de allí parte lo que es la tubería o la aducción por bombeo, que se compone por la succión y la descarga. Esa tubería se encarga entonces de llenar el tanque hidroneumático. Pero ¿qué elemento nos ayuda para llenar ese tanque? Para llevar el agua desde el tanque subterráneo hasta el tanque hidroneumático sería entonces el equipo de bombeo. Luego del tanque hidroneumático tendríamos lo que se conoce como, que es todo esto que tenemos acá, la distribución. Por supuesto, la distribución se divide en diferentes partes, que eso ya lo hemos visto anteriormente. La distribución entonces se compone por el distribuidor, el montante, que es la tubería vertical que lleva el agua a los diferentes niveles, y los ramales internos, que son las tuberías en cada uno de los niveles para llevarle el agua a las piezas sanitarias. Vamos a ver cómo funciona el sistema hidroneumático. Ya este es un esquema un poco más complejo, donde ya aparecen los elementos que se requieren. Este esquema o esta imagen es tomada del libro de agua. Tenemos entonces igual lo que es el tanque subterráneo, tenemos la bomba y el tanque hidroneumático. ¿Cuál es la función de la bomba? La bomba se encarga de succionar el agua del tanque subterráneo y llevarla hacia el tanque hidroneumático. Esa es la única función de la bomba. Ahora les voy a hablar del tanque hidroneumático como tal. Este es un tanque que tiene en común con los tanques de PVC o con los tanques de concreto, que está conformado por dos volúmenes, que es un volumen de aire y un volumen de agua. El volumen de aire, a diferencia de los otros tanques que están sometidos a una presión atmosférica, este aire sí está sometido, que es este que tenemos acá que estoy indicando, sí está sometido a presión. Y esa presión la ejerce un compresor que está dentro de ese sistema. Y hay un volumen de agua, que es este que tenemos acá, que igualmente está dividido en dos, lo que sería el volumen útil y el volumen muerto. ¿Cómo funciona entonces este sistema hidroneumático? Cuando el volumen de agua está en su nivel máximo, que es este que les estoy señalando, el aire está completamente comprimido y él es el que está generando esa presión. Entonces está a su nivel de presión máxima. A medida que el nivel de agua vaya disminuyendo,
¿qué pasa con ese aire comprimido? Se va expandiendo en todo ese volumen. A medida que ese aire se va expandiendo, la presión que él genera es menor. Entonces se va produciendo una presión menor a la máxima, va a ir disminuyendo esa presión hasta llegar a una presión mínima. Cuando el agua llega a ese nivel mínimo y el aire se comprime, comprimido se expande completamente en toda esta área, entonces tenemos una presión mínima. Se va a trabajar entonces el tanque hidroneumático entre ese rango de presiones, entre el de presión mínima y el presión máxima. ¿Qué ocurre cuando llega a la presión mínima, que ya no va a salir más agua a la edificación? Entonces allí es donde enciende la bomba y comienza nuevamente a llenar el tanque y comienza otra vez a subir el nivel de agua hasta que llega a la presión máxima y vuelve a apagar la bomba. Entonces el tanque hidroneumático va a estar trabajando en ese rango de presiones, entre una presión mínima y una presión máxima. Quiero aclarar algo. La función de la bomba es simplemente succionar el agua del tanque subterráneo y llenar el tanque hidroneumático. Y el tanque hidroneumático es el que se encarga de llevar el agua a la edificación. ¿Quién le genera esa presión? No es la bomba, sino el aire comprimido que tiene allí. Nosotros debemos asegurar en nuestro diseño que cuando el nivel de agua vaya bajando hasta llegar a la presión mínima, entonces esa misma presión con la que va a llegar el agua a las piezas sanitarias. Debemos asegurar que cuando llegue a la presión mínima todavía allí llegue agua a la pieza sanitaria más desfavorable. Vamos a ver las fórmulas a utilizar para el diseño del sistema hidroneumático. Iniciamos con la fórmula de potencia de la bomba. Esta ecuación la encontramos en la norma 4044. Para determinar la potencia de la bomba debemos determinar lo que es el caudal de bombeo y la carga total a vencer por el equipo de bombeo, que es lo que conocemos como carga de bomba. También necesitamos la eficiencia, que por lo general va de un 60 a un 80%, y nosotros la vamos a trabajar en un 70%, que equivaldría a un 0.70. Esta ecuación viene dada para que, introduciendo el caudal de bombeo en litros sobre segundos y la carga de bomba en metros, se pueda obtener la potencia de bomba en HP. Les presento las potencias comerciales de bomba en HP. Cuando ustedes obtengan el valor de la potencia, deben llevarla al valor de la potencia comercial superior más cercana posible. Aparte, las bombas están acopladas a motor. Entonces debemos determinar cuáles son la potencia del motor. ¿Cómo la podemos determinar? Si la potencia de la bomba es hasta 2 HP, entonces son monofásicos. Y si son mayor a 2 HP, son trifásicos. Entonces, para motores monofásicos, la potencia del motor la vamos a determinar como la potencia de la bomba por 1,5. Y para motores trifásicos determinamos la potencia del motor como la potencia de la bomba por 1,3. El caudal de bombeo se determina de acuerdo a la norma sanitaria 4044 como de 8 a 10 veces la dotación de la edificación. En nuestro caso lo vamos a trabajar un valor promedio que sería la dotación por 9 entre 86.400 segundos por día. Este valor que está en el divisor se utiliza simplemente para transformar las unidades, porque la dotación está en litros por día. Entonces, con este valor de 86.400 lo llevamos a segundos. Y nuestro caudal de bombeo entonces quedaría como litros sobre segundos. Ahora, con ese valor de caudal que nos permite determinar la potencia de la bomba, de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente, también podemos entrar a las tablas del libro de agua, la que hemos estado utilizando para determinar los diámetros, y con ese valor de caudal de bombeo podemos determinar entonces o podemos diseñar la aducción por bombeo, recordando que el diámetro mínimo para ese caudal sería el de descarga, su correspondiente velocidad y pérdida unitaria,
y el diámetro inmediato superior sería el diámetro de succión con su velocidad y pérdida de succión. Ahora, ¿cómo determinamos la carga total a vencer o la carga de bomba? Y para eso me voy a ir al esquema del sistema hidroneumático. De acuerdo a este esquema que hayamos visto anteriormente, ¿cuál es la función de la bomba? Es succionar el agua del estanque bajo y llevar esta agua hacia el tanque hidroneumático. Entonces, ¿qué energía debe de vencer la bomba? ¿O qué energía debe proveer la bomba para que pueda llegar el agua desde el tanque subterráneo hacia el tanque hidroneumático? Verificamos entonces. Primeramente, sería la altura de succión, porque es llevar el agua desde la succión hasta el eje de la bomba. Comenzamos entonces que debe vencer esa diferencia de altura, la altura de succión, hasta el eje de la bomba. Debería vencer también la altura de descarga, pero en este caso, en esta imagen, la altura de descarga, fíjense que la diferencia de altura entre el eje de la bomba y la entrada al tanque hidroneumático es 0. En otros casos puede ser que no sea 0. Nosotros vamos a trabajar con 0 en este caso. También debe de vencer las pérdidas, recordando que esta tubería por la cual está pasando el agua desde el tanque subterráneo hasta el tanque hidroneumático es la aducción por bombeo, que se divide en succión y en descarga. Cuando el agua pasa a través de esas tuberías, ocurre una pérdida de energía por fricción a lo largo de la tubería y por los accesorios que hayan a lo largo de esta tubería. Entonces la bomba debe superar también o debe suministrar la energía necesaria para superar esas pérdidas de energía. Aparte, recordemos que el tanque hidroneumático está sometido a presión. ¿Y cuándo se activa la bomba? Cuando el tanque hidroneumático está a la presión mínima. Entonces la bomba se activa, comienza a surtir agua hacia el tanque hidroneumático y esa presión entonces comienza a subir hasta que llega a la presión máxima. En el momento que se igualan esas presiones, la de entrada con la que debe de haber en el tanque hidroneumático, entonces es en el momento que debe apagarse la bomba. Entonces, como ese tanque está sometido a presión, la bomba debe suministrar energía para que el agua logre entrar a ese tanque hidroneumático. Entonces la bomba también debe suministrar lo que es la presión máxima. Vamos a ir entonces a la ecuación de carga de bomba. Ya lo vimos en la imagen anterior que la carga de bomba va a ser igual a la altura de succión más la altura de descarga más las pérdidas por fricción, las pérdidas por accesorios más la presión máxima en el tanque hidroneumático. Las pérdidas por fricción las dividimos en pérdidas por fricción en succión y en descarga. ¿Cómo la podemos determinar? Ya anteriormente les indiqué cómo determinar el caudal de bombeo y a su vez determinar lo que es el diámetro de succión, el diámetro de la descarga con sus velocidades y sus pérdidas. De allí vamos a obtener entonces la pérdida unitaria en la succión y la pérdida unitaria en la descarga. Y por supuesto, esas pérdidas vienen en metros de pérdida por cada metro de tubería. Entonces lo multiplicamos por, en el caso de la succión, la longitud de tubería de succión y en el caso de la descarga, por la longitud de la tubería de descarga. En las pérdidas por accesorio vamos a utilizar lo que llamamos o conocemos como el método de longitud equivalente, que no es más que hacer como una transformación o una equivalencia de cada uno de los accesorios que se presentan tanto en la succión como en la descarga, hacerle su equivalencia a metros de tubería y calculamos la pérdida como si fuese una pérdida por fricción. Fíjense que igualmente tiene o utilizamos la pérdida unitaria en la succión, la pérdida unitaria en la descarga, pero ahora va a ser por la longitud equivalente en la succión y la longitud equivalente en la descarga, que como les dije anteriormente, se determinan de acuerdo a los accesorios que existan o que se encuentren a lo largo de la tubería. Y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante cómo se determina. Podemos calcular en conjunto la pérdida por fricción y por accesorio,
que es la fórmula que les estoy presentando allí en el cuadro rojo, pero ya eso sería consideración de ustedes si la quieren calcular por separado o las calculan juntos, igual va a dar de la misma manera. Estas son las tablas que encontramos en el libro de agua que nos hacen esa transformación de accesorio a metros de tubería. Por ejemplo, para una válvula de retención, si se encuentra esa válvula de retención en una tubería de 1 pulgada, voy a señalarles acá, en una tubería de 1 pulgada, eso equivaldría entonces a 2 metros de tuberías. Si vamos a trabajar con una llave de paso abierta, por ejemplo, para una tubería de 3/4 de pulgada, equivaldría entonces a 6.70 metros de tubería. Y de esa manera, de acuerdo a cada uno de los accesorios, vamos determinando sus longitudes equivalentes. También tenemos codo a 90 grados que la vamos a utilizar. Tenemos T normal. Tenemos la tabla para la llave de compuerta abierta que la vamos a estar utilizando también. Seguimos con las fórmulas. Necesitamos para la carga de bombeo, necesitamos calcular la presión máxima del tanque hidroneumático y de acuerdo a la norma 4044 nos indica que es igual a la presión mínima más 14 metros. Es decir, la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima debe ser un máximo de 14 metros. Ahora, ¿cómo determino la presión mínima? Recordemos que el tanque hidroneumático va a trabajar en un rango de presiones entre la presión mínima y la presión máxima, pero debemos asegurarnos de que cuando ya el tanque hidroneumático llegue a la presión mínima, todavía el agua llegue con la presión requerida hacia la pieza más desfavorable. Primeramente, el agua debe llegar hasta la altura de la pieza sanitaria, que sería entonces los niveles, sin contar por supuesto el último nivel, más la altura como tal de la pieza, más la presión de la pieza. Por supuesto, cuando el agua llegue a este punto de salida de la pieza, el agua allí debe de salir con la presión requerida. Entonces yo debo de asegurar que además de superar la altura, cuando el agua llegue allí, tenga la presión. Si es una lavadora, sabemos que la presión requerida es de 3,5 metros de columna de agua. Si es una ducha, la presión requerida es de 1,5 metros de columna de agua, entonces que haya esa presión allí. Y aparte, el agua va a pasar por las diferentes tuberías, por lo que vamos a tener pérdidas por fricción y accesorios. Entonces, eso se lo incluimos a la presión mínima porque la debe de superar. Pero sería en el recorrido entonces del agua desde el tanque hidroneumático, subiendo por el montante y pasando por la planta o por las tuberías que se encuentran en ese piso hasta llegar a la pieza más desfavorable. Entonces debemos sumar todas esas pérdidas de energía hasta llegar a la pieza. Por eso es que la presión mínima viene dada entonces, como se lo indico allí en la ecuación, por la altura de la pieza, la presión de esa pieza más desfavorable, más la sumatoria de pérdida desde el tanque hidroneumático hasta esa pieza. Seguimos entonces con el diseño de la distribución, recordando que estas son las tuberías que van, en este caso para este sistema, desde el tanque hidroneumático hasta la edificación para surtir a las piezas sanitarias. Para diseñar como tal la distribución necesitamos entonces la planilla número 2. Ya ustedes la han trabajado en otro ejercicio. En esa planilla, entonces nosotros vamos a separar cuál es el distribuidor, cuáles son los montantes y los ramales. Lo que es el distribuidor o los montantes, vamos a colocarle los diámetros medios o mayores. Y los ramales le vamos a colocar diámetros mínimos. En este caso no vamos a trabajar con pérdida teórica para hallar los diámetros, sino con esta técnica que les estoy dando. Esta técnica la da el autor Gustavo Tatá en uno de sus libros. Les voy a colocar un ejemplo. Suponiendo que estamos diseñando un distribuidor o un montante donde nos indica que los diámetros son medios y mayores. Vamos a suponer también que el caudal les dio 0,20.
o muy cercano a 0,20. Entonces tenemos dos diámetros disponibles, 3/4 y media pulgada. Cuando me dice diámetros medios o mayores, si hay dos diámetros vamos a tomar entonces el mayor, en este caso sería el de 3/4. Ahora, pero si el caudal es como este, un ejemplo 366, que tiene tres diámetros, 3 pulgadas, 2 y media y 2 pulgadas, cuando me dice diámetros medios o mayores, voy a trabajar entonces con el del medio, en este caso con la tubería de 2 y media pulgadas. Yo espero que quede claro entonces, si hay dos diámetros tomamos el mayor, si hay tres diámetros tomamos el intermedio. Y si vamos a diseñar ramales, entonces sí, siempre vamos a tomar el diámetro mínimo de acuerdo al caudal que estemos trabajando. Vamos ahora entonces con el diseño del tanque hidroneumático y directamente a determinar el volumen requerido del tanque hidroneumático, el cual va a estar dado por un factor de multiplicación y por el caudal de bombeo. Ya el caudal de bombeo se les indicó cómo se determina. Ahora, ¿cómo calculamos el factor de multiplicación? Para ello se requieren conocer tres valores importantes, que son el caudal de bombeo, la presión mínima y la presión máxima. Con estos valores vamos a entrar al gráfico 17 y 18 de la norma sanitaria 4044, los cuales se encuentran en el apéndice. Y también el libro de agua tiene esos mismos gráficos. ¿Qué son estos que aparecen acá? Estos sí son del libro de agua. ¿Qué vamos a hacer con estos gráficos? En este gráfico entramos primeramente con las presiones, la mínima y la máxima. Con la presión máxima ubicamos por supuesto la escala que tenemos allí del lado izquierdo, que está en metros, y ubicamos el valor de presión máxima y pasamos una línea horizontal. Puede ser que coincida con las que ya existen o tengamos que pasar una paralela. Luego ubicamos en la misma escala el valor de presión mínima y vamos a pasar una línea inclinada. Puede ser que coincida con las que están o debemos pasar una paralela. Entonces, donde se corten esas dos líneas, la de P máxima y la de P mínima, en ese mismo punto vamos a subir, cambiar el color, vamos a subir, entonces arriba vamos a determinar el volumen de aire en porcentaje del volumen total y en la parte de abajo determinamos el volumen de agua igualmente en porcentaje del volumen total. La suma de esos dos valores tiene que dar 100, es decir, si arriba me da 30, como exacto el valor que señalé, si arriba da 30, entonces si arriba da 70, en la parte de abajo debe dar 30, porque sería el 100% del volumen total que se divide entre aire y agua. Ahora, con ese volumen de agua que nosotros obtenemos, que en este caso es 30%, se le va a restar el 10% que es el volumen muerto. Y me quedaría entonces el volumen útil. Recordando que el volumen de agua está dividido en dos, volumen útil y volumen muerto. Ya la norma me indica que 10% es el volumen muerto. Entonces el volumen útil sería ¿cuánto? Si el volumen me dio 30%. El volumen útil sería un 20%. Ahora, yo entro en el segundo gráfico con el volumen útil. Ubico en la gráfica, en la escala superior, aproximadamente, voy a hacerlo aquí, un 20%. Entro allí con ese valor, corto el gráfico que me dice 5 arranques por hora y de allí me voy horizontal al lado izquierdo y en este lado entonces voy a obtener ese factor de multiplicación que necesito para determinar el volumen del tanque hidroneumático.